En el cine es difícil mencionar la palabra perfección. Pero cuando mencionas el cine de Stanley Kubrick, todo cambia. You know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. What exactly is the treatment going to be then? Just need to show you some film. You little scumbag! I got your name! I got your ass! You will not laugh! You will not cry! Stop it, please! I beg you! What about Major Kong? The whole point of the Doomsday Machine is lost. If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? El 26 de julio de 1928 nació en la ciudad de Nueva York uno de los cineastas más importantes e influyentes del cine, el realizador, fotógrafo y director Stanley Kubrick. La historia del joven Kubrick comenzó como reportero de la revista Look, llegando a ser un prestigioso fotógrafo. De pronto, en el año 1950, con profundos conocimientos técnicos y una marcada personalidad creativa, lo hicieron un director muy seguro. Kubrick fue un perfeccionista en todo sentido. Controlaba todos los procesos de producción de sus películas, desde la utilización de recursos técnicos hasta el lenguaje. No tenemos más que revisar su vasta obra para encontrarnos con las características más salientes de su cine. Vanguardia, crudeza, transgresión, personajes con una psicología compleja, un enorme dominio de la técnica visual y del lenguaje simbólico. La simetría de su visión cinematográfica, dando vida a la perspectiva Kubrick. Stanley Kubrick comenzó su larga carrera en la década de los 50. En tanto, las producciones más notables se produjeron en la década de los 70 a 80. Por ejemplo, el filme Spartacus, que justamente data de 1960, relata la historia del esclavo Espartaco, que se convierte en gladiador, en la época de los romanos. Esta cinta tuvo la oportunidad de dirigir a monstruos de la época dorada del cine de Hollywood, como Kirk Douglas, Peter Honestab, Laurence Olivier y Tony Curtis. Un inicio de la carrera que consolidó el mundo del cine fue precisamente con esta película. 2 años después, en 1962, genera una enorme repercusión con otra producción, Lolita. La historia de Lolita trata sobre un escritor maduro que se enamora de un adolescente, y esto es lo que hace la verdadera polémica. El personaje principal hará de todo con tal de estar cerca de la joven, incluso hasta mentir o matar. Posteriormente, dirigió Barry Lyndon en 1975, la cual fue ganadora de 4 Óscares. Hacia finales de la década de los 70, marca otro salto cualitativo con el estreno de otra cinta tan diferente y tan adelantada a su época, en materia audiovisual y de efectos especiales, y estamos hablando de 2001, Odisea del Espacio. Incluso la cinta recibió un premio Oscar a los efectos visuales, una película brutalmente innovadora y que muestra el espacio como ninguna otra película lo había mostrado antes. Y si se repasa mejor la filmografía de Kubrick, jamás podría faltar mencionar una de sus obras maestras y una de las películas más recordadas por el espectador, El Resplandor. Por cierto, esta película es estelarizada por Jack Nicholson, en una de sus interpretaciones más importantes y reconocidas por el público. Otra curiosidad es que está basada en la novela homónima del escritor Stephen King, publicada en 1977. Y si bien la novela y la película son diferentes en varios aspectos, conserva ese tinte de horror. La película relata la historia de Jack Torrance,
un escritor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel en la montaña. Al poco tiempo de haberse instalado ahí, junto con su esposa y su hijo, empiezan a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación y al insomnio, por supuesto a sus propios fantasmas interiores y tal vez a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra ellos mismos, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales que rodean al hotel. Y es una de las obras de Kubrick, El Resplandor, una de las películas de culto irrepetibles del género de terror. Finalmente Kubrick realizó su último filme, Eyes Wide Shut, en 1999, basada en la novela Tram Novel. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Finalmente Stanley Kubrick falleció en Inglaterra en 1999 tras sufrir un ataque en el corazón, pero siempre lo recordaremos como un monstruo del cine, un visionario, un innovador en varios aspectos cinematográficos, un purista, un maestro de la luz y un realizador perfeccionista lleno de magia. Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave.